Bienvenidos. Si están viendo esto, probablemente han tenido al menos una cita de Tinder en su vida. Si no, quizá esta historia les haga dudar si algún día lo harán. ¿Se imaginan que la persona con la que se citan, con la que ríen, con la que platican de sus sueños o de sus miedos, de sus anhelos más profundos, ya no esté en este mundo? Esa es mi historia, la de una cita de Tinder que resultó ser mucho más que una simple salida. Es la historia de cómo una búsqueda de amor terminó por toparme de frente con lo inexplicable, con el terror más puro, la historia de la cita de Tinder que tuve con un fantasma. Pónganse cómodos que aquí comenzamos. Exploración siniestra. Todo comenzó como siempre, la misma historia de siempre. Tenía cerca de un año, soltero. Había terminado con mi exnovia, y a pesar de que la ruptura no había sido dramática, sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Los fines de semana se sentían largos y aburridos, y las noches en mi departamento se convertían en una tortura de soledad. Mis amigos me decían que saliera, que conociera gente nueva, que la vida seguía. Yo, la verdad, no tenía muchas ganas. Un día, navegando por internet sin rumbo, me topé con un artículo sobre Tinder. Lo había escuchado antes, claro, ¿quién no? Pero nunca me había atrevido a descargarla. Pensaba que no era para mí, que era una aplicación de ligue, y yo buscaba algo más serio. El artículo lo pintaba de una forma diferente. Lo describía como una herramienta para conocer a personas con intereses en común, para expandir tu círculo social y ya. La curiosidad me venció. Pensé, ¿qué tengo que perder? Así que un martes por la tarde, me senté en mi cama, abrí la App Store y busqué Tinder. La descargué, creé mi perfil, subí un par de fotos y me dispuse a deslizar. Al principio era todo un juego. Deslizaba a la derecha si me gustaba el perfil, a la izquierda si no. Veía fotos de gente sonriente con mascotas, en viajes. Era un mundo completamente nuevo para mí. Deslicé por horas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Después de un par de días comencé a tener los primeros matches. Eran conversaciones cortas, superficiales. Casi todos no pasaban de un hola, ¿qué tal? Me di cuenta que lo que decía el artículo no era del todo cierto. Era una aplicación de ligue. Después de todo, empecé a desanimarme y pensé en borrar la aplicación, en dejar de intentarlo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo apareció. Su nombre era Sofía. Su foto de perfil era espectacular, casi como si hubiera sido sacada de una revista de moda. Tenía el cabello largo, castaño oscuro, y unos ojos grandes, de un color miel que parecían brillar. Su sonrisa era genuina y su mirada, al mismo tiempo que dulce, tenía un toque de misterio que me atrajo de inmediato. En su descripción simplemente decía: buscando a alguien que me haga reír. Deslicé a la derecha con una sonrisa en la cara y, para mi sorpresa, el mensaje de It's a Match apareció. Mi corazón latió con fuerza. Le escribí y la conversación fluyó como nunca. No era como las otras, no era superficial. Hablamos de nuestros gustos musicales, de nuestras películas favoritas, de los lugares a los que soñábamos viajar. Tenía un sentido del humor que me hacía reír a carcajadas. Sus mensajes eran largos y detallados, llenos de emojis y de vida. Me di cuenta de que ella también estaba disfrutando la conversación, y no solo era divertida, era inteligente. Podía hablar de temas profundos, de filosofía, de política. La curiosidad que sentía por ella crecía a cada minuto. Después de una semana de platicar, me atreví a preguntarle si quería salir a comer. Para mi sorpresa dijo que sí. Acordamos vernos el sábado en un restaurante de la colonia Roma. Estaba nervioso, pero a la vez emocionado. Me sentía como un adolescente en su primera cita. Escogí mi mejor camisa, mis zapatos favoritos, me peiné con cuidado. Me puse un poco de perfume. Quería causar una buena impresión.
Cuando llegué al restaurante, ella ya estaba ahí. Estaba sentada en una mesa al fondo, cerca de la ventana, con el sol de la tarde iluminando su rostro. Llevaba un vestido blanco que le llegaba a las rodillas y su cabello largo y ondulado caía sobre sus hombros. Se veía aún más guapa que en sus fotos. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la mesa con una sonrisa. Ella me vio y se levantó para darme un abrazo. Fue un abrazo corto, pero cálido. Su piel se sentía fría, pero pensé que era solo por el aire acondicionado del restaurante. La cita fue como nuestra conversación en línea, solo que mejor. Las horas pasaron volando. Hablamos de todo y de nada. Reímos y compartimos anécdotas. Nos conocimos más a fondo. Había una conexión innegable entre nosotros, pero a medida que la cita avanzaba, empecé a notar algo raro. Al principio no le di importancia, pero después se volvió imposible de ignorar. Cada vez que hablábamos de algo de su pasado, de su vida, se ponía nerviosa. Por ejemplo, cuando le pregunté sobre su trabajo, me dijo que era modelo, pero cuando le pedí que me contara sobre algún proyecto, cambió de tema abruptamente. Lo mismo pasaba cuando le preguntaba sobre sus amigos o su familia. Respondía con vaguedades, con frases cortas que no me decían nada, y lo más extraño de todo era su comida. Pidió una ensalada, pero apenas la tocó, la empujaba de un lado a otro con el tenedor, pero no se la comió. Le pregunté si no le gustaba y me dijo que no tenía mucha hambre. A pesar de todo, la química entre nosotros era palpable. No podía dejar de verla. Su forma de hablar, de gesticular, de sonreír, era simplemente perfecta. La cita terminó y me sentí triste. No quería que terminara. Le dije que la pasé muy bien y me dijo que ella también. Le dije que quería verla de nuevo y me dijo que sí, que me escribiría al día siguiente. Nos dimos un abrazo y se despidió. La vi irse perdiéndose entre la gente en la calle. Me quedé parado con una sonrisa en la cara. Sentía que había encontrado a alguien especial, a alguien con quien valía la pena intentarlo de nuevo. Regresé a mi departamento, me senté en mi cama y esperé su mensaje. El día pasó, la noche llegó y nada. Al día siguiente la busqué en Tinder, pero ya no estaba. Su perfil había desaparecido. Pensé que tal vez había borrado la aplicación, o que tal vez le había pasado algo con su celular. Le escribí por mensaje de texto, pero no respondió. Le marqué, pero el teléfono sonaba y nadie contestaba. El lunes, el martes, el miércoles, y nada. El vacío que había sentido antes de conocerla regresó con más fuerza. La decepción se convirtió en una constante. Cada vez que miraba mi celular, esperaba ver su nombre, pero nunca aparecía. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué me había ghosteado? ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo que la ofendió? De la frustración pasé a la preocupación. Pensé que tal vez le había pasado algo, que tal vez había tenido un accidente, o que tal vez estaba en peligro. Me sentí culpable por no haberle preguntado más a fondo sobre su vida. No sabía su apellido, mucho menos sabía dónde vivía. Realmente no sabía nada, así que busqué su nombre en Facebook, en Instagram y en Twitter. Busqué las palabras Sofía y modelo. Me topé con miles de perfiles, pero ninguno coincidía con ella. Fue entonces que en mi desesperación me acordé de algo que me había dicho en la conversación por Tinder. Me había comentado que había estudiado en la misma universidad que yo, pero 2 generaciones antes. Busqué en los grupos de exalumnos de la universidad en Facebook. Navegué por horas viendo fotos de graduaciones, de fiestas, de eventos, y entonces la vi, una foto de un grupo de chicas posando en la biblioteca, y en el centro, con esa misma sonrisa que me había cautivado, estaba ella. En la descripción de la foto alguien la había etiquetado. Entré a su perfil, y ahí fue cuando mi corazón se detuvo. Su perfil era público, pero no tenía actividad desde hacía 5 años. Su foto de perfil era la misma que tenía en Tinder,
Pero el resto de las fotos que vi, las que había en su galería, no eran de ella. Eran fotos de otras personas, con mensajes de pésame. De siempre te recordaremos. Sofía. Navegué más a fondo en el perfil y me topé con una publicación. Era de hace 5 años. Era una noticia de un accidente automovilístico. En la foto un auto destrozado y en la descripción el nombre de la persona que había fallecido en el accidente. Sofía, mi Sofía. El mundo se me vino encima. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible? Había tenido una cita, de verdad, con una persona que había muerto hacía 5 años. Y no solo era eso, sino que en la descripción de la noticia decía que el accidente había ocurrido en la colonia Roma, en la misma calle en la que estaba el restaurante en el que nos vimos. Mis manos temblaron mientras revisaba la noticia, la fecha, la hora, el lugar. Todo coincidía. Mi mente intentaba procesar la información, pero no podía. Era imposible. Una de dos: o estaba perdiendo la razón, o había salido con un fantasma. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir, ni tampoco podía comer. La imagen de ella, de su sonrisa, de sus ojos, se me aparecía en cada rincón de mi departamento. Recordaba cada detalle de la cita, cada frase, cada gesto, y todo cobraba un nuevo significado. Su piel fría, su nerviosismo al hablar del pasado, el hecho de que no había comido nada. De pronto todo tenía sentido, pero no era un sentido lógico, era un sentido aterrador. No le dije a nadie. ¿A quién le iba a decir? A mis amigos, a mi familia. Ellos pensarían que estaba loco. Me encerré en mi departamento, con el celular en la mano, esperando alguna respuesta que nunca llegaba. No había manera de encontrarla. Su perfil de Tinder había desaparecido. Su perfil de Facebook era una tumba. Un par de meses después, intentando volver a la normalidad, me aventuré a regresar a la colonia Roma. Pasé por la calle en la que se había despedido de mí, y ahí, en la esquina, justo en el lugar en el que se había perdido, entre la gente, había un altar. Un pequeño altar con flores, velas y una foto. Y en la foto estaba ella, la misma foto que tenía en su perfil de Tinder. Pero esta vez, su mirada no era de misterio, era más bien de tristeza, de una tristeza profunda. En el altar había una nota escrita a mano que decía: Sofía, tu alma es libre. Esperamos que un día puedas encontrar la paz que tanto buscabas. Y en la parte de abajo de la nota, una frase que me heló la sangre. Gracias por siempre volver. Gracias por siempre volver. ¿Volver de qué? ¿Quién lo escribió? Mi corazón se aceleró. ¿Había vuelto? ¿Acaso volvía cada año? Y de repente el terror me invadió por completo. Me di cuenta de que no había sido una coincidencia, no había sido una casualidad. Ella me había encontrado, ella me había buscado. Esa noche no pude dormir, y en la madrugada, con el silencio de mi departamento haciéndome compañía, escuché un ruido, un sonido que me pareció familiar. Era el sonido de la notificación de un mensaje. Mi corazón se detuvo. Desbloqueé mi celular con las manos temblorosas. Entré a mi aplicación de mensajes y ahí, en mi historial de conversaciones, en el lugar donde había estado su perfil, vi un mensaje nuevo, un mensaje que no tenía nombre ni foto, un mensaje que solo decía: hola. Pero yo ya no tenía Tinder. La había borrado hace meses, así que, ¿quién me estaba mandando un mensaje? Sentí que el miedo me paralizaba por completo. Y mientras mi mente trataba de encontrar una explicación, vi que el mensaje se movía y se transformaba en una palabra. La palabra era gracias, y después de eso el mensaje se borró. No sabía qué hacer. ¿Quién me estaba contactando? ¿Acaso era un hacker? ¿O era una broma? ¿Era ella? El terror más puro me invadió por completo, y mientras mi mente trataba de encontrar una respuesta,
Mi celular se iluminó de nuevo, y esta vez no era un mensaje, era una llamada. Una llamada de un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa, y del otro lado de la línea solo se escuchó una voz que reconocí al instante, una voz dulce pero con un toque de tristeza, una voz que me heló el alma, y la voz de Sofía me susurró al oído: «Nos vemos pronto, no te olvides de mí», y la llamada se cortó. No puedo dejar de pensar en lo que eso significa, en lo que realmente significa. Nos vemos pronto. ¿Regresará? ¿Cuándo lo hará? ¿De qué manera? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando regrese? Yo soy el único que sabe la verdad, la única persona que tiene esta historia, y no sé si lo que tengo que hacer es contarla para advertir a los demás o guardarla para que nadie me encuentre. Pero de lo que sí estoy seguro es de que la próxima vez que escuche un sonido, no sabré si es un mensaje o una llamada, y me sentiré aterrado porque sé que al otro lado de la línea hay alguien o algo esperando para volver. Es una historia difícil de asimilar, lo sé, pero quiero que se queden con esto. A veces en nuestra búsqueda de conexión abrimos puertas que ni siquiera sabíamos que existían, y el mundo, o lo que está más allá de él, tiene una forma extraña de responder. Lo que comenzó como un simple desliz en una aplicación terminó convirtiéndose en una lección sobre lo frágil que es la barrera entre la vida y la muerte. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían si su cita de Tinder fuera un fantasma? ¿Intentarían buscar respuestas como yo, o simplemente dejarían que la historia se desvanezca en el olvido? Si esta historia les ha puesto la piel de gallina, no duden en darle me gusta, suscribirse y, lo más importante, activar la campanita para que no se pierdan las próximas historias. Dejen un comentario abajo diciéndome qué les pareció y qué otro tipo de historias les gustaría que contara. Nos vemos en el próximo video. Exploración siniestra.